En principio, uno acá puede adoptar dos criterios, ¿sí? Cuando estamos hablando de banda base, uno habla de que el ancho de banda es esta porción, no esta porción, ¿sí? O sea, estamos hablando de la parte positiva. Claro. Bien, vamos a suponer que este ancho de banda me está marcando la frecuencia de corte. Esto, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a poner así, frecuencia de corte. Después lo voy a confundir usando esto como frecuencia de carry. Así que fíjense la poca imaginación que tenemos nosotros, los que nos dedicamos al análisis de señales, que usamos siempre lo mismo, porque no tenemos más imaginación. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia de corte, lo que nos va a marcar es el límite, ¿sí?, de coeficientes que el filtro permite que pasen. Todo lo que está acá adentro pasa, todo lo que está afuera no pasa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Bien, acá el tipo me dice, bueno, si suponemos un periodo de 1 milisegundo, ¿sí?, una señal periódica, y el periodo de repetición, vamos a poner de mitad a mitad, el periodo de repetición es igual a 1 milisegundo. 1 milisegundo, vamos a dejar que Nías haga las cuentas, porque Nías no sabe hacer cuentas, por eso tiene el MATLAB. Esto es el MATLAB. Te voy a poner esto. Dame el mouse. 1. Un K. Bien. Esto me da una frecuencia de un K. ¿Dónde está el coso? Mi F0 es un K. Esto es un 1. ¿Sí? Fíjate que no hice una cuenta. O sea, la única cuenta que hice es 1/1000 y me costó. ¿Sí? Esto es una frecuencia de un K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué es el periodo de repetición que yo tengo acá? Una de las cosas que nosotros vimos de la serie es que la serie era una sumatoria, fíjense que eso es la sumatoria, por E a la J 2pi n F0t. ¿Estamos de acuerdo? Con esto de menos infinito a más infinito. El truco está acá, NF0. Entonces, un K, y acá tengo que el filtro es de 2K y medio. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el dibujito acá. Acá está 1K, acá está 2K, acá está 3K. El filtro corta acá, en 2,5. ¿Sí? Por lo tanto, esto es n igual 1 y n igual 2. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Va, y el n0, ¿no? Claro está. Entonces, fíjense que eso me condice bastante esta idea con lo que estoy viendo acá. Acá hay 1, 2, o sea, estaría el 0, que es el de la componente de continua, estaría, acá está expresado en términos de coseno, o sea, este sería el A sub 1 y el A sub 2. ¿Sí? Bueno, en realidad el B podría ser, porque acá hay un coseno de 80, o sea, acá hay una fase. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo armo
y construyo el xn, el coeficiente de Fourier 1 y el coeficiente de Fourier 2, el coeficiente de Fourier menos 1 y el coeficiente de Fourier menos 2, son complejos. Por lo tanto, van a tener módulo y fase. Por lo tanto, si yo agarro este coeficiente y vamos a suponer que eso me da A por E a la J tita por E a la J 2pi F0t, porque es el 1, fíjense que acá el n es 1, este va a tener 1 igual volcado en el lado negativo por el coeficiente menos 1, que me va a trabajar con una fase, que puede ser complejo conjugado de este que tengo acá. Depende si son cosenos o si son senos. ¿Sí? Acuérdense si es par la función o si es impar. Fíjense que en el caso, si tomamos mi señal cuadrada, es par, por lo tanto van a ser cosenos, por lo tanto va a ser todo igual. ¿Sí? Pero si yo hubiese elegido algo así, por ejemplo, empieza a tener una simetría impar. Bueno, creo que esta particularmente sería, vamos a poner así, para que sea bien impar. Si yo hubiese elegido este pulso, con su periodo de repetición acá, esta tiene simetría antisimétrica, por lo tanto es impar. Por lo tanto tendría solamente componentes senoidales, por lo tanto tendría componentes que son complejos conjugados. Porque me tiene la fase del exponencial, se me tiene que invertir. ¿Sí? Y si son antisimétricas, como es el caso del exponencial, esta, fíjense que es antisimétrica, la fase puede ser cualquier cosa. Porque si es par, si la función es par, finalmente me va a quedar una serie de puro coseno. Si es impar, de puro seno. Y si es antisimétrica, me van a aparecer estas fases adicionales, justamente porque no son ni puro coseno ni puro seno. Son una combinación de un seno más un coseno a la misma frecuencia sumado. Un seno más un coseno a la misma frecuencia sumado. Si yo solo comprimo, ¡pum!, me aparece alguna fase adicional. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que me pide? Encontrar los coeficientes de la serie. Para eso ya determiné que con calcular los coeficientes 0, menos 1 y 1, menos 2 y 2, ya tengo toda la cosa calculada. Lo único que después tengo que hacer es resolver la integral para calcular los xn. Primera instancia completa. Segunda instancia completa. La primera, calcular la potencia. Es la integral, la integral de la función al cuadrado. Eso es la potencia. Eso es simple. Elevan al cuadrado la señal, la calculan la integral y tiene que dar este valor. Eso era como para, uy, mirá qué difícil, pum, el punto 1 del ejercicio está resuelto. ¿Sí? Y la segunda, que es evaluar la potencia del filtro a la salida, ¿sí? Acá, fíjense que el filtro multiplica por 2. El filtro multiplica por 2. Igualmente no me da que sea este número. No sé por qué, no me gusta. ¿Sí? Porque en realidad, fíjense, ¿cómo se puede borrar todo? Todo. ¿Nadie sabe cómo se borra todo de una acá? Si yo hago así. Son malos, alguno estoy seguro que sabe. Hacen borrar una cosa por otra. Lo voy a matar. Bien. Vamos a borrar acá que es lo importante. ¿Por qué digo esto? Fíjense que era, o sea, esto es lo que me suena a mí, no estoy seguro. Pero voy a hacer un pensamiento rápido. Si la potencia
a la entrada del filtro es la potencia total absoluta que tiene mi señal sin perder absolutamente nada. O sea, mi señal completa a la entrada del filtro tiene una potencia de 43 watts. ¿Sí? Supongamos que mi filtro es un filtro pasa todo, pero me multiplica por 2. ¿Sí? Si mi filtro es un filtro pasa todo, mi señal completa a la salida del filtro está igual de completa. Y tiene una potencia, ¿sí?, de 43 watts. Si esa se multiplica por 2, en realidad la potencia multiplica por 4. ¿Sí? 4 por 4 es 16. Me estaría dando alrededor de 100. Puede ser que sea. De 172 te daría. 170 y pico, sí. Si la señal está completa. ¿Sí? Ahora le metí un filtro. Lo que hay que ver, por eso digo, bueno, ahora que hago la cuenta en el aire, me doy cuenta de que si la señal pasó completa a la salida del filtro, tiene alrededor de 173, dijiste 170 y pico. ¿Sí? 172,9. Entonces, ahora que tengo un filtro pasa abajo, o sea que recorté la señal, habría que ver, ¿sí?, si lo que dejé pasar después del filtro tiene el máximo de potencia, o sea, tiene el 80, el 90% de potencia, de la concentración de energía o potencia de la señal. ¿Sí? Si es así, es probable que este resultado esté bien. ¿Se entiende lo que dijo? Sí, entendí. ¿Y todos los demás? Veo algunos con cara de chino. Gracias por poner la cámara, así veo la cara de chino. ¿Sí? ¿Todos los demás pudieron seguirme? ¿O se perdieron en algún puntito? Ahora que estoy tratando de poner así les puedo ver a todos. ¿Todos me entendieron? ¿Sí? ¿Mazo? Yo sí, yo bien. Bien. ¿Qué es lo que digo? Si el filtro acá, o sea, esta es la entrada del filtro, salida del filtro. Si la señal pasa derecho y el filtro solamente multiplica por 2, no recorta la señal, acá tengo 173 watts de potencia. Ahora tengo el filtro. El filtro, a mi pulso, a mi señal, le va a eliminar un montón de componentes de frecuencia. ¿Sí? Lo que puede pasar es que todas esas componentes de frecuencia que yo eliminé no tengan valor de información, no tengan o sea, tengan muy poco valor de información. La energía de esas componentes sea muy pequeña. Por lo tanto, lo que no filtré, lo que sí va a pasar, tiene una concentración de energía o potencia, ¿sí?, muy alta. Tan alta puede llegar a ser tal que al calcular la potencia a la salida, me dé este valor. Básicamente lo que voy a hacer es usar el teorema de Parseval, que es hacer módulo cuadrado de estos coeficientes y me voy a dar cuenta de cuál es. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta del que me hizo la pregunta original? Sí, yo entendí. Más que nada no entendía el tema del filtro y todo eso. Bueno, justamente es eso fíjate que estás ya sobre los últimos ejercicios. Es como para que nos vayamos poniendo en tema de cómo es un sistema. Fíjate que yo lo primero que hice es, me dibujé mi señal, bueno, acá yo borré un pedazo, pero me dibujé mi señal, me dibujé el sistema. Eso porque visualmente nos ayuda a imaginarnos qué es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias, Eneas. No, por favor. Posta, no saben cómo se borra todo esto de una. Es la primera vez en la vida que uso Zoom. Si supiera te diría. Ahí está. Había una manera.
hay un botón que dice Clear All. Y ahí estamos. Digo, para los que si otros dos profes les pregunta, sean piolas y les contestan. Bien, ¿más dudas? ¿Cómo me quedó? Pero les hice un ejercicio para calcularse con MATLAB. ¿Sí? La idea es mostrarle 2 o 3 tips. Espero que ya se lo hayan bajado, yo ya les vengo diciendo, bájense el MATLAB hace varias clases, lo deben tener contrabajado, deben haber leído algo, deben haber hecho algún código, programado cositas, deben estar como locos usando el MATLAB. Para que tengo que compartir esto. Esta es mi interfaz de MATLAB, ¿sí? Pingui pingui. Acá que dice en Home, acá es donde dice Nuevo, si uno cliquea, están viendo esta pantalla, ¿no? Sí. Acá donde dice Home, van a Script, ¿sí? Y les va a abrir como un editor de texto. ¿Sí? Yo ya lo tengo abierto, mi editor de texto es este. ¿Sí? Por una cuestión de vicios, yo primero, porque en general yo lo uso para hacer algunas cuentas mías. Entonces, para no confundirme los datos y para que el MATLAB no se los confunda, porque yo ya les dije, tengo poca imaginación, uso la misma opción de siempre, pongo algo que se llama Clear All, que borra todo lo que está previo antes de ejecutarse. Fíjense que tenemos un botoncito que dice Room, otro que dice Room y avance, Room lo seleccionado. Eso tiene que ver porque yo puedo hacer cositas como esta. Entonces sectorizo, ¿sí? Yo puedo ejecutar usando este botón, que es ejecutar y avanzar. Entonces puedo ir viendo pedacito de a pedacito que vaya haciendo lo que yo quiero y no que yo me imagine que va a hacer una cosa y finalmente hace un chino distinto. ¿Sí? Entonces de esta manera es más fácil ver dónde me equivoqué. Lo que hice acá, vamos a ejecutar simplemente para ver lo que está hecho. Me generé un pulso cuadrado rectangular periódico de cierto nivel de periodicidad. Fíjense, el periódico, pingui pingui. Tiene un determinado ancho y tiene un determinado perímetro. Yo no veo nada, En Eneas. no veo la función, no se ven los gráficos. Please move this window. ¿Y cómo muevo? Please move this window from the application. Y Manuel me dice a mí, me parece que tengo changos que no están conectados. ¿Y cómo pongo esto? ¿Ven lo que estoy viendo? ¿Esto lo ven? Acá hay una ventanita con una cosa roja y unos pulsos cuadrados. ¿Lo ven? No, eso no sé. No, no se ve. ¿Ahora?
Ahora sí. Ahí se ve el gráfico. Y fíjense que está centrado alrededor del cero. Son pulsos cuadrados rectangulares periódicos, pingui pingui. Y están centrados alrededor del cero. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá está el cero. Bien. Lo que acá lo que tengo son los coeficientes de la serie de Fourier para... Vamos a poner esto así. Para 50 coeficientes. ¿Sí? Vamos a calcular solamente para 5. Fíjense que para 5 llego a este punto. Calcule 5. Vamos a poner de vuelta 50. Vamos a poner 20. Y acá tengo los 20 primeros coeficientes. ¿Se acuerdan que una de las cosas que habíamos visto cuando estudiamos la serie de Fourier es que, vamos a trabajarlo así. Cuando vimos la transformada de Fourier, una de las cosas que vimos es que yo podía usar la transformada de Fourier para calcular la serie. ¿Sí? Y como yo a mi señal periódica la podía pensar como una generatriz adentro de una sumatoria, que me la hacía periódica, que fíjense es exactamente lo que hice yo acá. Yo acá definí una función que se llama rectPulse, es una función propia de MATLAB, que este T es el eje temporal y este W es el ancho. Ahora vamos a jugar un poquito con la variable W. Y lo que hago es, fíjense, es mi sumatoria, acá hago la sumatoria, ¿no? Pero lo primero que hago es, me genero distintas funciones que me van moviendo el pulso rectangular a distintas posiciones y después sumo todo para que me quede lo que vemos acá, un tren periódico de pulsos rectangulares. Por lo tanto, una de las cosas que habíamos visto era, si yo agarraba la generatriz y le calculaba la transformada de Fourier, iba a tener lo que podríamos decir en este gráfico mi señal roja. ¿La ven, la roja? ¿Sí, Eneas? Bien. La señal roja es una sinc, eso es evidente. Si mi función en el tiempo es un pulso rectangular, mi transformada de Fourier es una sinc. ¿Y cómo hago para calcular mi serie? La serie la calculaba evaluando a mi señal roja, ¿sí? A las n F0. Y F0 era el período de mi señal periódica, de esta que tengo acá. Entonces, para n0 tengo el primer coeficiente, este. Para n igual 1 sería, vamos a poner acá, para n F0, que va a ser igual a n sobre t período de esta. Para n igual 1, para n igual 2, para n igual 3, para n igual 4. Fíjense, esta es para n igual 5. Esta que está acá al costado es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para los 20 que dije que íbamos a calcular. Y está buenísimo. Esto quiere decir que si el periodo me tiende a infinito, el F0 se me hace pequeño. Vamos a probarlo. Vamos a poner un periodo de 500. Vamos a dar a ejecutar. Acá hay un problema porque me quedo sin puntos. Esto tiene que ver con la cantidad de puntos que uso para poder 400. Fíjense que me entran a aparecer más puntos adentro de cada lóbulo.
me entran a aparecer más puntos, o sea, esto se me va comprimiendo. Vamos a volver, ¿qué tenía? ¿Cuánto es el ancho? Fíjense que le puse un periodo de 100, ¿sí? Y me entra un pulso por lóbulo de la 5. ¿Sí? Van a ver que me va a estar cambiando este eje porque yo tuve que hacer un pequeño truco para que la frecuencia F0 sean números enteros de la cantidad de puntos que estoy usando. ¿Sí? Porque si no, se me corría un punto y eso tenía que andar corrigiéndolo a mano. Pero fíjense, vamos a poner un periodo, vamos a volver a poner un periodo, no sé, de 200, que está bastante bonito. Periodo de 200. Vamos a poner un poquito más. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo al pulso en el tiempo, lo voy a hacer finito. Fíjense que el lóbulo de la zinc se me hizo más grande, que era una de las cosas que habíamos charlado, tanto en la serie como en la transformada. Si en el espacio temporal tengo algo finito, en el espacio en frecuencias tengo algo que es ancho. Vamos a hacerlo ancho. Bueno, acá no me alcanza la resolución, por eso tengo que... Fíjense que se me va corriendo la zinc. Acá es porque el corte está por acá, o sea, esto vendría y el corte estaría en algún lugar de estos, habría un cruce por 0. ¿Sí? Pero no me alcanza la resolución de la cantidad de puntos que estoy tomando. 50. Ahí está. Vamos a hacer un múltiplo directo. 100. Esto es periodo 100 y ancho 10. Ancho 100. Y fíjense que ahora yo hice más ancho en el tiempo y el lóbulo se hace más pequeño. Vamos de vuelta. Fíjense que esto está en 0,01. Y ahora se fue por arriba de 0,07. ¿Sí? Se fue mucho más arriba este corte. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerlo. Bien. Entonces, ¿qué hice? Bien, acá vamos a ampliar. En esta instancia, ¿ven este gráfico? Es un gráfico que se llama figura 20. ¿Lo ven? Yo sigo viendo la figura de acá. Sí, yo también. A ver, vamos a... Ahí. ¿Ahora la ven?
Sí, ahora la tienen que ver. Esta, figura 20. Y ahora sí. Sí, 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 ahora sí. sí. Una de las cosas que vi o que hice fue, bueno, estos son los coeficientes que van del coeficiente 0, acá está expresado en frecuencia, vamos a esta figura 20, es el que va de 0 a este valor de frecuencia que tenemos acá, que no sé cuál es. Pero son los primeros 20 coeficientes. ¿Sí? Pero son los primeros 20 coeficientes positivos. ¿Sí? Está el N0, el N1, el N2, el N3, el N4. No está el N-1, no está el N-2, no está el N-3, no está el N-4. Estamos claros con eso, ¿no? Esto se los explico, porque yo después, si quieren, les voy a subir este punto M, ustedes lo descargan y lo pueden ejecutar en su MATLAB que ya descargaron previamente. Entonces, como yo lo que hice fue determinar en función de la transformada de Fourier los primeros 20 coeficientes, ¿sí? Una de las cosas que tengo que hacer es entender cómo MATLAB me hace la transformada. Y para eso vamos a ver X, lo tengo acá, lo vamos a plotear, ¿y dónde me la dibujó? Acá. ¿Ven esto? Que parece, no sé, un rayo. Sí, se ve. Para ver. Bien. Esto me lo dibuja de esta forma porque, digamos, cada elemento calculado en la transformada de Fourier es complejo. Por lo tanto, me lo va a dibujar en términos de real imaginario. Entonces voy a replotear, calculando el valor absoluto, simplemente para tener una mejor observación. Fíjense que MATLAB me va a graficar de 0 al valor final y no de menos infinito a infinito. ¿Sí? Me grafica de 0 a este valor que tengo acá. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de esta otra manera. Que esta sería nuestra transformada de Fourier. Es más, vamos a dibujarla un poquito mejor. ¿Sí? Y como esta es la transformada de Fourier de una función periódica, me está quedando discreta, que es una de las cosas que nosotros. ¿Sí? Pero así, esto sería como una especie de sync. A ver si estoy jugando con la que corresponde, ¿no? Sí, perfecto. Si acá yo cambiara, vamos a hacer esto, con acá, y vamos a hacer esto. Fíjense que tengo la sync. ¿Ven el dibujito? Vamos a hacer esto. Esa sería una sin cuadrado. ¿O no? Dame un segundo.
Qué boludo. Bueno, acá hay un factor de escala porque no lo dividí por el periodo. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa es que veamos vamos a ver, así, ahora que vamos a ver si corrijo el factor de escala.